Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles por este medio para poder llevar a ustedes la clase de esta semana, una clase muy importante en la cual vamos a estar hablando sobre los derechos de las mujeres. También les recuerdo que les he colocado un link en donde ustedes pueden observar un video de YouTube en el cual está la historia de los derechos humanos para poder avanzar también desde esa perspectiva histórica de los derechos humanos. Pero el programa nos pide que hablemos sobre derechos de la niñez, derechos de las mujeres, derechos de las comunidades indígenas, de las etnias, pero en esta clase vamos a hablar sobre los derechos de las mujeres. Así es que vamos a iniciar haciéndonos unas preguntas muy importantes. ¿Qué serán los derechos de las mujeres? ¿Son los mismos derechos de las mujeres los derechos de los hombres? ¿Es necesario hacer esta especificación? ¿Por qué? Entonces tratemos de responder en nuestros cuadernos. ¿Qué son los derechos de las mujeres? ¿Serán iguales los derechos de las mujeres con los derechos de los hombres? ¿Será necesario también especificar derechos de hombres y derechos de mujeres? Quizás a modo de introducción recordarles que hubo un tiempo en el cual la mujer no tenía derechos como los que tenía el hombre, por solo el hecho de ser mujer. Un ejemplo de esto es el derecho al voto. La mujer no tenía derecho al voto. Solo el hombre podía ejercer el derecho al sufragio. Tampoco la mujer podía ostentar cargos públicos, simplemente por ser mujer. Por lo tanto, históricamente se ha querido hacer una mejora o resarcir los daños en cuanto a los derechos de las mujeres. Esto no significa que exista un pleito entre mujeres y hombres, una guerra de sexos, una guerra entre hombres y mujeres para ver quién es el más fuerte, quién tiene más derechos, así como los grupos feministas que han surgido. En las últimas décadas ustedes han observado grupos de feministas y en algún momento hablan sobre elementos que no tienen lógica, hay aspectos que no tienen lógica, pero ellas también tienen derecho, el derecho a poder expresar lo que ellas piensan. Ese es un derecho también para ellas. Y nosotros como personas de una sociedad tenemos también el derecho a observar, a opinar, siempre y cuando no esté atentando en contra de nuestros principios morales con los cuales se nos ha formado, principios espirituales, ¿verdad? Eso es importante también recordarlo. Muy bien. Continuemos entonces luego de haber respondido esas preguntas iniciales. Veamos un poco la historia de la educación de las niñas. Y dice el texto que la propuesta pedagógica para la educación de las niñas que propuso Juan Jacobo Rousseau en su obra Emilio. Quiero recordarles que Juan Jacobo Rousseau también era un pedagogo, era una persona que se encargaba de estudiar la educación. En pocas palabras, era como un profesor investigador. Él quería buscar metodologías para dar una buena enseñanza, pero él escribió una obra llamada Emilio. Y lo más curioso de esta obra es lo que está escrito entre comillas, y lo vamos a proceder a leer. Toda la educación de las mujeres debe referirse a los hombres. Eso decía Rousseau. Vean qué interesante. Toda la educación de las mujeres debe referirse a los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos. Educarlos de jóvenes, cuidarlos de adultos, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce. He aquí los deberes de las mujeres en todo tiempo y lo que debe enseñárseles desde la infancia. Mientras no nos atengamos a este principio, nos alejaremos de la meta, y todos los preceptos que se les den de nada servirán ni para su felicidad ni para la nuestra. ¡Wow! ¡Qué interesante lo que decía Juan Jacobo Rousseau! ¿Qué piensas tú? ¿Será que la educación de las mujeres debe ser para servir y para agradar al hombre? Piensa un momento, analízalo y puedes escribir en tu cuaderno tus puntos de vista. Bien,
con esa parte de la historia creo que ya tienes un concepto de cómo eran los derechos de las mujeres o de las niñas en tiempos de Juan Jacobo Rousseau, una persona que es retomada para las metodologías de la enseñanza, pero mira la filosofía que tenía en cuanto a la educación de las niñas. Interesante, ¿no? Continuemos. La mujer que usted observa en esa imagen se llama Prudencia Ayala. Prudencia Ayala es una gran representante de las mujeres de El Salvador. Sí, de nuestro país. Prudencia Ayala en un momento era llamada la bruja, era llamada la loca, por el simple hecho de que ella quiso lanzarse a candidata para la presidencia de El Salvador. Por tal motivo la tildaron de loca y no la querían dejar participar en estas elecciones para presidenta. Imagínate una sociedad machista y pensante en ese momento, ¿cómo vamos a tener una mujer de presidente? Una sociedad muy machista. Entonces, Prudencia Ayala es una representante de las mujeres que han luchado por los derechos. Si tú observas, era una persona pensante, una persona inteligente, que tenía un ideal. Entonces las mujeres no podían ni debían participar en política. La sociedad no les reconocía el derecho a votar, ni el derecho a ser electas para un cargo de elección. Prudencia Ayala fue encarcelada y tildada de bruja y loca por haberse postulado a la presidencia de la República en 1931. Analiza, ¿qué piensas de esta situación? Hay un informe mundial sobre el desarrollo humano en 1997 y este informe de investigaciones sociológicas menciona: ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien como trata a sus hombres. Interesante los resultados de esta investigación. Podemos decir que vivimos en una sociedad, quizá aún, en donde no se respetan los derechos de las mujeres. Por eso fue necesario crear un sistema de leyes que ayudara al desarrollo integral de las mujeres. Siempre no pierdas de vista que los derechos humanos son para todos igual. No importa sexo, no importa religión, no importa raza, no importa condición económica. Los derechos humanos son para todos. Eso no lo pierdas de vista. Pero hay una inquietud. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué actuamos de esta manera? Y hay tres elementos muy fundamentales: el androcentrismo, el patriarcado y los estereotipos. El androcentrismo significa que todo gira alrededor del hombre. Alrededor del hombre es el que manda, es el que piensa, es el que toma decisiones. Así somos nosotros, así se nos ha impuesto una cultura. El patriarcado también. El patriarcado significa que el hombre es el encargado de guiar el hogar. El hombre es el encargado de gobernar. Por eso se llama patriarcado. Y por último, los estereotipos. ¿Habías escuchado hablar de los estereotipos? El estereotipo de género es la idea fija y repetida sobre lo que creemos, propia de todas las mujeres, y sobre lo que creemos propio de todos los hombres. Un estereotipo es lo que de tanto repetirnos, a nosotros se nos hace algo normal. Por ejemplo, los hombres no lloran. Las mujeres son más sencillas que los hombres. Las mujeres tienen más sentimientos que los hombres. Los hombres no deben barrer la casa. ¿Qué piensas sobre estos estereotipos? Muy bien, continuemos. Honorato de Balzac inmortalizó frases como las siguientes: la mujer se burla de los hombres como quiere, cuando quiere y mientras quiere. Ningún hombre debería casarse hasta haber estudiado anatomía y hecho la disección al menos de una mujer. El que pueda gobernar a una mujer puede gobernar a una nación, entre otras frases. ¿Qué opinas sobre estas frases? Interesantes, ¿no?
El que puede gobernar a una mujer, puede gobernar una nación. Yo creo que si eres chica te estás riendo en este momento. O sea que cuesta gobernar a una mujer. En realidad no es de gobernar, simplemente es de hacer valer los derechos y las obligaciones. Honorato de Balzac entonces tenía esas frases. La lista de grandes pensadores que en su momento alimentaron la violencia simbólica contra la mitad de la humanidad estaría incompleta sin los nombres de Aristóteles, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero, Denis Diderot, Arthur Schopenhauer, entre muchos otros. Si quieres ampliar tus conocimientos, puedes investigar lo que estos personajes pensadores conciben sobre la mujer, sobre los derechos de la mujer. Lo puedes hacer. Continuemos. Un elemento importante en el arte es el hombre de Vitruvio. ¿Alguna vez has escuchado del hombre de Vitruvio? Leonardo da Vinci fue el creador del hombre de Vitruvio y él hace una cuadratura humana. Es un dibujo y este se ha convertido en un auténtico símbolo, ya que recoge varias de las ideas claves del pensamiento renacentista. El hombre es la medida de todas las cosas, la belleza ajustada a cánones, equilibrio, proporción y demás. Veamos entonces qué es el hombre de Vitruvio. ¿Puedes observar en pantalla? Eso representa el androcentrismo. El hombre es el centro de todas las cosas. El hombre es la perfección que hizo Dios. Observa bien la imagen y observa la cuadratura del ser humano. Todo encaja perfectamente en un cuadro y en el círculo. ¿Y quién es, un hombre o una mujer? Claro, un hombre. Continuemos. Existen también frases y expresiones estereotipadas. Recuerda, los estereotipos es una conducta que de tanto repetirla ya se nos hace normal. Por ejemplo, en una columna publicada en el diario El Mundo el 28 de abril del año 2010, decía: el presidente Funes y todos sus colaboradores deben amarrarse bien los pantalones y mostrar voluntad política y testosterona para enfrentar a los buceros y sus grupos de presión incrustados en los órganos del Estado. No podemos seguir así. ¿Qué observas en esa columna publicada en el diario El Mundo? Muy bien. Observa, amarrarse bien los pantalones y mostrar voluntad política y testosterona. Hay dos elementos del hombre machista: pantalones y testosterona. ¿Qué significa? Estamos en ese momento, en esa columna, estamos observando cómo se deja a un lado la mujer. Continuemos. Actos y acciones que refuerzan la cultura machista. Por ejemplo, en una cultura machista, ¿cuáles son los símbolos que la refuerzan y mantienen? Piensa en algunos símbolos que refuerzan la cultura machista. Piensa en algunos anuncios de televisión. Piensa en algunas frases. Observemos lo siguiente. Imágenes estereotipadas. La mujer es un ser inferior. Observa ese anuncio. ¿Qué piensas? La mujer está pidiéndole al hombre, le está suplicando. Vamos a la siguiente. Las imágenes del hombre fuerte. Imágenes de un anuncio que muestran a un hombre fuerte del campo, ¿verdad? Y la mujer, en el anterior vimos una mujer frágil. Observemos. Estereotipos de género. Etimológicamente proviene del griego estéreos, que significa algo sólido y duro. Es una forma de percepción que se genera en torno a algo o a alguien, generalmente negativa. Es una tendencia a atribuir características generalizadas y simplificadas, generalmente negativas. Esos son los estereotipos. Estéreos significa algo sólido y duro. Significa también algo que resuena y ya lo concebimos como algo verdadero, aunque no lo sea. Vean este ejemplo de estereotipo. ¿Qué pensamos de esas dos imágenes? ¿Qué piensas del hombre?
¿Qué piensas ahora de la mujer? Muy bien, el hombre, un ser pensante, un ser filosófico, un ser que tiene saber, un ser que piensa, un ser que reflexiona, que analiza. Y la mujer, a tu lado derecho, observas una mujer frágil, que está contando un girasol quizá o una flor y sus sentimientos, me quiere, no me quiere. Eso es un estereotipo. Y tú puedes ver en tu contexto que existen mujeres que son pensadoras, escritoras, cantautoras, mujeres muy preparadas. La ministra de Educación es una mujer y está haciendo cosas muy importantes. Y podemos observar también mujeres que sobresalen en la política, sobresalen en la cultura, sobresalen en las ciencias. Por lo tanto, esos son estereotipos. ¿Qué tenemos que hacer? Derribar esas barreras estereotipadas. Hombre y mujer tenemos derechos, derechos humanos. Un ejemplo cómo se falta al derecho a la mujer es en la violencia intrafamiliar. El amor duele, dicen las frases. Y la norma social es quien te ama te hará sufrir. ¿Será cierta esa norma? Claro que no. Eso se llama violencia intrafamiliar. Esa imagen que tú observas es un tipo de violencia. Se llama violencia física. Pero no solo en la mujer se da la violencia física. Puede ser también caso contrario. Pero generalmente sucede solo la violencia contra la mujer. Veamos otros tipos de violencia. Vimos violencia física, estaba también en la anterior. Existe la violencia simbólica, que tiene que ver con la emisión de mensajes, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación, que justifican una subordinación de las mujeres. Por ejemplo, estos tipos de mensajes con violencia simbólica es que el hombre es más inteligente que la mujer. Un ejemplo, eso es una falsedad que se da en la sociedad y se puede mostrar de diferentes maneras. Por ejemplo, el desprecio y la burla por lo que son y hacen las mujeres. Como que si sos mujer estás llorando cuando se le habla a un varón que llora. Eso es una violencia también simbólica. Y, por ejemplo, no asignar un trabajo porque es mujer. Eso también es violencia simbólica. Esta violencia simbólica se ejerce a través de la publicidad, las letras de canciones, del refranero y de los dichos populares, juegos de video, novelas, revistas, caricaturas, políticas, entre otros. ¿Recuerda alguna letra de el ritmo del reggaetón? ¿Sí? Son letras que menosprecian a la mujer. La cosifican. ¿Qué significa la cosifican? La hacen una cosa. No es un ser humano, sino que es una cosa. Eso se llama cosificar. Entonces las letras de canciones son una muestra en la cual hay violencia contra la mujer. ¿Y tú vas a seguir cantando esas letras? ¿Vas a seguir bailando esas canciones? Piénsalo, analízalo. La violencia física es otro tipo de violencia. Son acciones, son comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. Ejemplo de violencia física: lesiones corporales, golpes, quemaduras, agresiones con arma, etc. Un empujón es una violencia física. Imagínate que empujas a un hombre o a una mujer y le lastimas su cabeza. Esa es una violencia física. Y si te faltan un derecho, puedes tener problemas legales también. Eso es muy importante recordarlo. Existe también otro tipo de violencia, violencia sexual. La violencia sexual son acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados, físicos o verbales, o participar en ellos mediante la fuerza, la intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, entre otros. Recuerda que hasta en el matrimonio puede existir violencia sexual. Una violencia sexual se da cuando se obliga a la persona
Y a partir de la violencia sexual se pueden dar otros tipos de violencia. ¿Ya te pusiste a pensar qué otros tipos? Sí, violencia física podría haber también, violencia simbólica podría haber. Continuemos. El abuso sexual también es parte de esa violencia. Son actos que atentan contra la libertad sexual de la persona y que lesionan su dignidad. Un ejemplo de abuso sexual son relaciones forzadas de abuso y también la violación. Existe también la violencia psicológica. Esta violencia psicológica significa cuando se quiere controlar o degradar la forma de ser de una persona. Esa es una violencia psicológica. Por ejemplo, cuando se intimida, cuando se humilla, decirle a alguien que es poco inteligente, esa es violencia psicológica. Decirle a alguien que no sirve para nada, decirle a alguien que mejor no hubiera nacido, esa es violencia psicológica. Continuemos. Existe también violencia psicológica llamada emocional, así se le denomina también. Las humillaciones, las desvalorizaciones, críticas exageradas y públicas, lenguaje soez, insultos, amenazas, destrucción de objetos con un especial valor, maltrato de animales domésticos, aislamiento social, control del dinero, etc. Un consejo para cada uno de ustedes. Nunca denigres a alguien por las redes sociales. Nunca compartas un chisme en redes sociales. Nunca compartas una fotografía que pone en desventaja a un compañero o compañera en redes sociales, porque estarás cometiendo violencia psicológica o emocional y eso puede llevarte a un proceso legal y jurídico en el cual puedes resultar afectado. Continuemos. Existe también violencia económica o patrimonial y son actos que afectan o impiden la atención adecuada de las necesidades de la familia o alguna de las personas integrantes de esa familia, que dañen, pierdan, sustraen, destruyan, retienen o se apropien de objetos, instrumentos o bienes. Un ejemplo de violencia económica o patrimonial es cuando el esposo le quita el salario a su esposa. Esa es violencia económica o patrimonial. Otro ejemplo es cuando el esposo llega en estado de ebriedad, agarra el televisor y lo va a vender para seguir consumiendo alcohol. Esa es violencia patrimonial. Y si tú te das cuenta, cada uno de estos tipos de violencia llevan a otro y a otro y a otro. Están relacionados. Entonces reflexionemos a partir de esta clase, muy interesante por cierto. ¿Dónde y cómo empezar a solucionar la violencia contra las mujeres? Escribe en tu cuaderno tu respuesta. Reflexionemos. Varones, reflexionemos. ¿Dónde podemos solucionar la violencia contra las mujeres? ¿Dónde deben empezar todos estos cambios? Recordemos que los derechos humanos son derechos que nos pertenecen por solo el hecho de ser seres humanos. Y todos tenemos iguales derechos, pero a las mujeres se les han vulnerado. Así es que, queridos estudiantes, esta ha sido la clase de esta semana. Este es el challenge que me estaban pidiendo y es que usted va a subir una fotografía en donde muestre cómo se pueden respetar los derechos humanos. Eso es el challenge. Cómo respetar los derechos humanos en mi familia. Así es que espero esas fotografías en la cual usted muestre cómo podemos respetar los derechos humanos en familia. Quiero ver esa creatividad. ¿Aceptas el reto de esta semana? ¿Aceptas el challenge? Veamos entonces a nuestros artistas y fotógrafos de nuestra institución. Saludos para todos. Recuerda que la continuidad educativa está siempre presente y seguiremos en contacto. Es un gusto saludarte. Hasta pronto.